muy reciente. Es lo mismo que esa famosa, el juego mandarle a Elena a la cárcel y bueno, entonces, los jueguitos de los colegios, sí, ¿verdad? Cárcel, la cárcel, ¿verdad? Sí, bueno, esos juegos que no están dentro de la tradición. Ahora, lo tradicional siempre está en esos juegos que se hacen justamente con fuego, ¿verdad? El toro candil, el tatapuín, ari yehazá. Allí vos sabés que hay una referencia interesante donde, por ejemplo, en muchos lugares todavía del interior, la gente unos días antes, yo podría decir hasta un mes o a veces menos tiempo antes, sale a juntar el capi y la paja, ¿verdad? Y hace unos atados. Y eso en la semana del día de San Juan, la gente tiene la costumbre de salir a las calles a la tardecita, prenden fuego como una antorcha y viva al Señor San Juan, viva al Señor San Juan. Rezan con la ramita que hicieron. Claro, sí. Y se le prende fuego, se apaga y se repite, y uno está durante toda la semana ya embalado, metido en el tema, ¿verdad? Porque bueno, viene San Juan. Y lo mismo que te comentaba con respecto hacía referencia a eso por la práctica del famoso Tata Ari Yehazá, que hoy día, por ejemplo, se habla de que la extensión de las brasas que se ponen en el piso, a veces pasan de 1 metro, 1,5 metros, así como pero hay todas medidas para eso. Claro, anteriormente, y notablemente allí todo lo que está vinculado también con el 3, ¿verdad? Como un número mágico, cabalístico, metafísico, todo eso, esotérico, podríamos decir. Y tenían 3 metros, ¿verdad? De brasa, que se hace de un árbol, sobre todo el curupaí, que es una planta que facilita el sentido. Pero el original tiene que ser de una planta, la brasa. O sea, sobre todo por aquello que produce un buen fuego, ¿verdad? Y entonces era la cuestión, no como ahora que los muchachos pasan, pero a toda ala, que corre más rápido y siente menos, ¿verdad? Anteriormente era cruzar eso despacio, ¿verdad? Y obviamente rezando. Una caminata lenta. La caminata por 3 metros, uno llegaba allá, al final estaba la imagen de San Juan, y el que llegaba se persignaba 3 veces y decía, viva el Señor San Juan. ¿Qué hacía? Daba la vuelta, volvía al mismo punto, volvía a cruzar por segunda vez. No te puedo creer. Sí, por segunda, y la tercera era la última. La tercera, bueno, allí ya la vencía. Y allí es que venía toda esa tradición de siempre, de que no se quemó, no le hizo nada. Y de por medio de la fe. Eso por ejemplo, hoy día ya, por muchos motivos, entre la ellos, fe y la física, porque ¿cuál explicación vos le das, doctora, de eso, verdad? De caminar. Y sobre todo la física. Y obviamente la fe, una fe tremenda. Y sumaba eso seguramente el mismo tiempo frío, porque normalmente una cosa notable, siempre hace frío, ¿verdad? Entonces la gente en ese propósito. Y otro que acá es muy famoso es que la gente es pitayesca, ¿verdad? El que anda siempre descalzo lo tiene unos callos así, la piel bastante dura, ¿verdad? Entonces la sensación probablemente sea mucho menor. Con eso no digo que no se sienta, pero obviamente hay gente que intentó y se quemó, ¿verdad? De todo. Eso es algo que yo creo que vale la pena mencionar. Acá hay una sola institución, un club, que es el Club Emiliano R. Fernández, que está no muy lejos de acá de la radio, que mantiene esa tradición desde hace años. Y ellos se precian, cada año anuncian, verán, la verdadera fiesta. La verdadera fiesta de San Juan. Y hacen la tradición. La tradición. ¿Por qué te digo esto? Porque de entre esos juegos, como el del Tatapuín, Ari Yehazá, que la gente ya dice Tata Ari hoy, bueno, eso ya hoy dice, no, pero es peligroso, no, nuestro espacio es pequeño, puede haber un incendio, esos son espacios cerrados, un tinglado, lo que sea. El otro, digamos, juego muy tradicional que hoy día acá ya prácticamente se ve poco, es el famoso Iugrací, que es el palo grande enjabonado, o engrasado, y no se puede poner. ¿Por qué? Porque tenemos ya cemento en el piso y ya es imposible. Entonces eso también hace que de alguna manera se puede golpear grande, si alguien se desliza en el cemento, ¿verdad? Terrible. Claro. Entonces lo que podemos ver con esto también, que digamos esta especie de modernidad con el tipo de construcciones que tenemos, lo que está haciendo de alguna manera es también dejar de lado casi forzadamente algunas de estas prácticas. Eso es lo que yo estaba hablando al inicio, doctor. Me preocupa que de repente estemos perdiendo esos elementos así que son importantes dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, y vos, allí te digo algo importantísimo, y no por la ocasión y no por el programa hoy, pero
Yo creo que este es el valor extraordinario, un valor cultural que tu programa hace con mucha gente que puede escuchar y puede ver. Y probablemente la gente que ya tiene un poco más así, pesa de Yapó, pesa de Obrero Yapó, así hacíamos, así se hace. Y cuántos de por allí niños o jóvenes que puedan ver, mismo en el tema de esto, grabar, claro. Y en algún momento la gente diga, bueno, en tal programa estuvieron hablando de esto, vamos a ver qué dijeron. Esa yo creo que es una forma en que un medio de comunicación, en este caso Ñandutí y el Estridor de las Armas, cumplen con una función educativa, no solamente informativa, es una función formativa. Por allí yo te digo que es tan interesante conocer, digamos, esas facetas anteriores que hoy por distintos motivos ya no se practican. La misma cosa va a ocurrir, por ejemplo, con el tema gastronómico, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en muchos de estos eventos ya se opta por lo más fácil, por lo más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer mbejú.